Muy bien, muy buenas noches, amable auditorio de Cafecito con Soraya. Pues lo prometido es deuda. Está con nosotros el licenciado Eufemio Reyes. Ibáñez Reyes, desde ese rato estoy como que Ibáñez Reyes. Bienvenidos sean a todos que están viéndonos por Cafecito con Soraya. Muchísimas gracias, amables. Pues que ya se empiezan a conectar en este día, hoy jueves 11 de febrero del 2021. Muy buenas noches y empezamos. El invitado de hoy es el licenciado Eufemio, está aquí con nosotros. Eufemio, licenciado, muy buenas noches, bienvenido seas. Soraya, mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Y a ustedes, muchas gracias por la atención de vernos
en el cafecito con Soraya, muy honrado en venir a verte. Muchas gracias por tu invitación y estoy a tus órdenes. Pues gracias a ti por aceptarme la invitación. Yo dije, ¿será o no será? ¿Aceptará o no aceptará? Dije, a lo mejor ya se considera estrella últimamente. No, nunca. Jamás, nunca, ¿verdad? Nunca. Perfecto. Bien, bienvenido seas. Y ahora sí, pues vámonos de entrada a platicar. Pues ahora sí, ¿cómo quieres que te diga? ¿Licenciado Eufemio o Eufemio? Mira, tú dime. Tú y yo somos conocidos. Vamos de y yo siempre he dicho tiempo que atrás conocidos. Su título no sé la persona, y yo ya sabes que soy Eufemio. Para ti hoy y siempre, pues, ¿sabes? Muchas gracias. Éntrale, entonces, así. Muy bien, Eufemio. Muchísimas gracias. Y empezamos. ¿Quién es Eufemio Reyes? No, Ibáñez Reyes. Platícame un poquito de ti. Ahora sí, desde quién. Desde tiempo atrás nos vamos a ir. Ya llovió, ya. Ya. ¿Cuántos años tienes para empezar? 41. 41. Nací en esta ciudad, en la calle de Héroes de Chapultepec número 9, en la casa de mis abuelos. Soy de 1979 y obviamente mis padres pues, son Rogelio Ibáñez y Luis Isabel Reyes de las Casas, ¿no? Toda la vida he estado aquí, todo este tiempo he estado en Tlaxiaco desde el kinder, la primaria, secundaria y bachillerato. Okay. Entonces, pues he estado acá, todos los que nos ven, si son pues de aquí de Tlaxiaco, pues obviamente sabrán pues, que me da mucho gusto ser originario, orgullosamente tlaxiaqueño. Y bueno, pues siempre he estado acá, estudié en el Rosario de Zapata, en el licenciado Pérez Gasga, en la técnica 36, en la Escuela Secundaria Técnica número 36 y en el CEBETIS número 2. Ya de ahí pues, fue mi partida para la ciudad de Oaxaca a estudiar mis estudios profesionales. ¿Cuántos hermanos? Somos 3 hermanos, yo soy el medio, está mi hermana Juliet, un servidor y mi hermano Alfredo. ¿El consentido? No. Pues yo creo que no. ¿De plano? Yo creo que, pues quién sabe, ¿no? Ya ves que Dios me ve con ojos de misericordia. Sobre todo de misericordia. Muy bien, ¿qué estudiaste? Leyes. Nada más. Leyes. Únicamente estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Regional del Sureste. ¿Por qué decidiste irte a la ciudad de Oaxaca? ¿Por qué no estudiar el tecnológico de Tlaxiaco? Porque en aquellos tiempos todavía no había tecnológico. ¿Todavía no había? Todavía no. ¿Cuántos años tiene el tecnológico? Unos 30. 30 va a cumplir. 36. Ya Estaba en inicio. Estaba en inicio. Sí, pero nunca me gustaban las matemáticas, ni las ingenierías. Con de respeto, plano. Claro, no. Sí. No De las plano hago no, menos, decías no. Matemáticas e ingeniería no, nunca me gustaron. De chico, qué era lo que tú soñabas ser? Pues no sé. Siempre, tú dices licenciado, ¿no había otra ilusión que tú tuvieras? Pues estudiar historia. Mi pasatiempo favorito es estudiar historia, porque desde muy chico yo me enrolé con personas grandes. Okay. Yo te vuelvo a repetir, nací en la casa de mi abuelo Eufemio, porque desde ahí el nombre mío, porque mi abuelo se llama Eufemio. Entonces yo convivía mucho con mi abuelo. Cuando mi abuelo se iba al viaje, porque pues, éramos carniceros, ya cuando él regresaba de Charcatón, porque iba a traer puercos, yo me iba con él. Entonces estaba yo con él, bueno, toda la semana obviamente, pero estaba yo jueves con él, porque ya venía de Charcatongo y nos íbamos a comprar todo lo que son las especies para hacer la carne, la cecina, el chorizo. Entonces nos íbamos en aquel tiempo a donde está doña Inés, ahí compraba todas sus especies. Platícanos un poquito a nuestro amable auditorio, ¿quiénes eran tus abuelos? Miren, mis abuelos todavía viven, los abuelos paternos. Sí, mi abuelo se llama Eufemio Ibáñez Torres y mi abuela se llama Clemencia Carrizos Hernández. Tengo la dicha y la fortuna de que tener unos abuelos, unos segundos padres para mí, porque yo siempre los he considerado como mis segundos padres, de tener unos segundos padres muy longevos,
Mi abuelo tiene 102 años y mi abuela tiene 90 años. 102 años tiene tu abuelo. Sí. ¿Tu abuela cuántos? 90 años. 90 años, madre mía, ok. Ellos se dedicaban a... Eran carniceros, eran tablajeros. Matábamos puercos. Creo que fueron uno de los primeros en entrar en el tema del mercado de tablajeros, sí, ¿verdad? No. Su papá de mi abuelo era el tablajero, porque se dedicaba a la carne de res. Se llamó Maclovio Ibáñez López. Él era el mero. Entonces el que enseñó a los hijos a tablajeros, ¿no? Okay. Y su esposa se llamó Rufina Torres Hernández. Entonces, pues fueron los primeros, cuando, permíteme que hable yo del libro, cuando ellos trabajaban la carnicería, pues obviamente la abuela narraba que tuvieron que dejar el puesto de carne para irse porque los carrancistas volvían a entrar a Tlaxcala. Entonces mis abuelos pues siempre han sido, desde mis bisabuelos tengo, pues tiene la memoria que han sido carniceros, pues han sido tablajeros. Entonces uno aprende el oficio, porque pues de ahí sale uno aprende el oficio. Yo también fui panadero. En mi niñez, cuando mi abuela Sofía Velasco y mi abuelo Ismael Reyes Martínez, que no tuve la oportunidad de conocer. ¿A ni uno de los dos? Ah, no, sí, a mi abuela Sofía, sí, claro. Sofía, sí. Sí, claro, por supuesto. Por cierto, un rico pan, ¿no? Sí, eran panaderos. Y también aprendí la panadería por parte de ellos, pues porque hubo un tiempo que mi abuela Sofía le dejó a mis padres encargada la panadería y ellos empezaban a hacer pan. O sea que a ti si te pido pan, sin problemas. Mira, carne, si sabes. Tú bien sabes, Oralia, que un servidor siempre ha sido de trabajo. Y para el público, a mucha honra, siempre he sido gente de trabajo. Yo fui carnicero, fui panadero, he sido taquero, tortero, restaurantero, vendedor de perfumes. Sí, me acuerdo. Vendedor de dulces. Todos los que me están viendo y que me conocen saben que no es mentiras, no es popularidad ni mucho menos, no. Pero vendía yo perfumes, vendía yo dulces, tenía yo una mesa de dulces. Entonces, y muchas cosas más, ¿no? A Dios gracias y a mis padres siempre me he dicho, ahora ya me dieron la oportunidad de estudiar. Y bueno, fue que me fui a la ciudad de Oaxaca a estudiar Derecho. Pero en ese inter, pues obviamente siempre he sido gente de trabajo, y yo creo que todos los que me conocen, y por ejemplo que han ido en estos días a la tortería de mi papá, pues me van a ver vendiendo tortas porque bueno, estoy ayudando a mis padres, ¿no? Entonces yo los ayudo, ¿no? Nunca me da vergüenza el trabajo. A mí me enseñaron que el trabajo dignifica, el trabajo nunca se muere uno de hambre, porque si no de una cosa de otra. Y pues así a veces me verás de traje, ¿no? Pero si un día mi señor padre me dice, oye hijo, vamos a echarnos un puerco, pues le damos carne al puerco. Sin problemas. Sin problemas, pues. Porque lo sé hacer. Sí. Lo sé hacer y la verdad, siempre por eso mis frases, esos jóvenes, pónganse a trabajar, aprendan un oficio, porque el trabajo dignifica, y siempre he dicho, porque así me lo enseñaron mis abuelos, ¿no? Más vale bolsa saca que bolsa seca, ¿no? Bolsa saca que bolsa seca. Naranjas, ¿no? Sí, entonces, por eso un servidor pues, siempre ha trabajado, y bueno, me dieron la oportunidad, vuelvo a repetir, mis padres de estudiar, y bueno, pues me fui a la ciudad de Oaxaca. Pero en mi niñez, pues, yo vendía carne en el mercado, incluso existe una esquina ahí, que era el puesto de mi abuelo, en donde sacábamos, yo vendía los biuces y la moronga. Así es. Y conviví, por ejemplo, con esta Juana Rodríguez, con don Antonio Palacios, su esposa doña Elena, con Licha Rodríguez, todas esas, doña Chela Soriano, pues todos estábamos ahí, ¿no? Y una señora que vende atole, que todavía vende atole, y que la visito a veces porque pues, me da mucho gusto ir al mercado. Se pone en la esquina. Sí, al lado de las flores, De las gelatinas, sí, claro, el atole de panela y eso. Ándale, ese. Okay. Entonces, a mí me gusta ir mucho al mercado porque me recuerda a mi niñez, me siento muy a gusto en el mercado, y pues obviamente recuerdo cuando estoy en el mercado. Claro. Entonces eso sí te puedo decir, y se lo digo pues públicamente, o sea, yo siempre les he dicho que nunca hay que avergonzarse
de nuestras raíces, ni de dónde venimos, Así es. porque pues es la cruz más pesada que van a cargar toda la vida. Y un servidor se siente orgullosamente de ser de Tlaxiaco y se siente orgullosamente de las raíces que tengo, porque me enseñaron a trabajar, me enseñaron a ser decente, me dieron un estudio para que un servidor pudiera estar o vivir como las gentes. Entonces esa es mi niñez, tu Soraya, mi juventud aquí en Tlaxiaco, que la verdad digo, pues me quedan muy gratos recuerdos aquí. ¿Cuántos años te saliste fuera de Tlaxiaco? ¿Nada más los de tu carrera? ¿O te fuiste más tiempo? Pues mira, yo nunca me he ido de Tlaxiaco, porque ¿Ibas y venías? Desde que empecé a estudiar, pues venía cada cuarto día, cada tercer día, entonces Okay. toda la vida he estado así, entonces irme de Tlaxiaco nunca me he ido y siempre he estado aquí en Tlaxiaco. Antes de que entremos de lleno al libro, casado, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos hijos? 3. ¿Tres? ¿Pura niña? Pura paloma, puras amazonas ¿Por qué guerreras. será? Pues no sé, pero pues... Algo pues no sé, vas a pagar. Fíjate, pues yo no sé si pague yo algo, pero te voy a decir una cosa. Estoy feliz con mis muchachas. ¿Sí? Puta. ¿Cuántos años tiene? Una tiene 20, 20. otra tiene 9 y otra tiene 8. Y la verdad mis muchachas para mí son lo máximo que puedo tener. Las bendiciones. Sí, mira, son tan enteras, están sanas. Ya con eso Ya no con eso pedimos ya es nada a la ganancia. vida. Yo creo que hombre y mujer son los mismos problemas. Y que pues a Dios gracias están bien, están sanas, están completas. Claro, sí. Entonces, pues la verdad digo, pues no es que yo tenga que pagar algo, ¿no? Pero pues a Dios gracias están sanas. Y son mi adoración mis muchachas. Muy bien. Son las amazonas guerreras, sí, ¿Qué tal de carácter? ¿El Uh. tuyo o el de la mamá? pues de los dos, ¿no? De los dos un poquito. Unas palomas bravas, pues. Muy bien. Antes de que sigamos, que entremos de lleno al libro, a historia de Tlaxiaco, porque Eso. tú conoces mucho de historia de Tlaxiaco, Algo. te has empapado demasiado. Algo. Sí, te has empapado. Entonces, quisiera que me vino ahorita que la carne y eso. ¿Cuántos años lleva tu familia haciendo esas ricas tortas de costilla? Ah, las tortas. Las benditas tortas que yo creo De que todo Forcha, el mundo muy las buenas. conoce, ¿no? Me caen muy buenas, Muy ricas, Y, ¿no? y en estos días he estado ayudando a mis papás incluso a prepararlas porque le pedí a mi papá ayuda y ¿sabes qué? Ayúdame, sin broncas, pues ahí me van ustedes a ver vendiendo las tortas de Forcha. Esas tortas, ese guiso vino de Estados Unidos. Ah, desde Estados Sí, Unidos, sí, pensé sí. que de tus abuelos. Mi abuelo lo trajo. Ah, mira. Mi abuelo Ok, Eufemio trajo ese guiso de Los Ángeles, Estados Unidos, ok. y mi abuelo aquí lo perfeccionó. Pero ese guiso es de mi abuelo. ¿Cuántos años? Entonces, pues imagínate, Que tus papás las empezaron a hacer. échale 40, no, pues unos 80 años, 80 años. jodidamente. Humildemente dijeras tú. Humildemente, ¿se siguen vendiendo Claro. tortas como tiempo atrás o ya bajó un poquito? No, miren, las tortas son las Son mismas. tortas de costilla, pues. Esas son de mi papá porque es el que la prepara, es inigualable. Claro. Entonces él es el que prepara la de Forcha, porque el nombre de pila, ahora sí como siempre he dicho, es el Forcha. No es de costilla, Y nosotros ya le pusimos de costilla, pero es Forcha. pero el nombre de pila es el Forcha. Ok. Tortas de Forcha ¿Abre diario tu papá? diario. Diario. ¿A qué hora cierra? No échate el comercial, hombre, no te lo voy a cobrar. No, pues si tú me estás dando, dicen que cuando te dan agarra, ¿no? Sí, claro. Entonces, diario Diario abre. de las 12 hasta las 10 de la noche. Perfecto. Muy bien. Pues si se quieren ir a degustar una rica torta de costilla, Por favor. se las recomiendo, ¿eh? Sí, mochilas, creo que ahorita va a haber una tortita de costilla. Sí. No, Vayan a... ¿Qué dirección es? Calle Ram número 5. Calle Ram número 5, se las recomiendo mucho, créanme ustedes. A los que apenas se van a empezar a conectar, bienvenidos sean. Estamos en el Cafecito con Soraya, está el licenciado Eufemio Reyes
aquí con nosotros, conocer un poquito conocer un poquito de cultura, conocer un poquito de esta heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Por allá, ¿cuántos tenemos conectados? 31. ¿Cuántos? 31. 31. Pues vámonos ahora sí a hablar de lleno un poquito con este tema. ¿Por qué decidiste meterte de lleno en el tema de Porfirio Díaz? Mira, pues no fue una decisión, mano. No fue una decisión, sino que, como les acabo de decir, un servidor estudió leyes, pero por azares del destino me enfermé. Entonces, con esta pandemia, pues obviamente soy más propenso para el COVID, porque yo soy asmático. Y hace 4 años ya me dio un broncoespasmo severo, Soraya, y consecuencia de ello, pues estuve en estado de coma. Todas aquellas personas que han visto el libro han visto que está dedicado al Dios de Abraham, porque en ese inter que yo estuve en estado de coma, pues la verdad yo sí caminé con la luz, pues. Entonces, y te lo comento, porque yo en mi vida dije que iba a hacer un libro, pues no pensé hacer nunca un libro, pero con ese accidente que tuve, la verdad me cambió la vida para siempre. ¿Y por qué para siempre? Porque posiblemente tenía yo un ritmo de vida muy acelerado y no me permitía yo hacer muchas cosas, ¿no? Entonces ya cuando salgo del estado de coma, en ese inter que estaba yo en el estado de coma, yo sí vi la luz, le dije a Dios, dame chance de vivir. Tengo a mis muchachas, puras palomitas, mis padres, mi esposa, pues dame chance de vivir. Y en gratitud yo te hago un libro de mi heroica ciudad de Tlaxiaco, ¿no? Salgo del estado de coma, porque estuve una semana, y salgo del estado de coma, pero nunca me olvidé de lo que yo había prometido. Entonces, siempre lo comenté, siempre lo dije, y fue que empecé a hacer el libro. ¿Por qué Porfirio Díaz? Porque hace un momento te comenté que toda la vida yo conviví con personas adultas, mi abuelo, mis abuelos. Cuando nos cambiamos a la actual casa de mis señores padres en RAM, pues ahí vivía Conchita Morales, y esa señora, pues con ella yo iba a jugar baraja. Ahí aprendiste. Ahí aprendí a jugar baraja, y vente hijo, y ella me enseñó a los tangos. Ella me dijo, mira, que los tangos, ponía sus tangos, y de ella aprendí el fumando espero, el tango fumando espero, que se lo recomiendo. Entonces de ella aprendí, conviví con mis abuelos. Mi abuelo, cuando se iba a tomar, lo acompañaba yo. Entonces empezaban a hablar cosas de Tlaxiaco, ¿no? Conchita Morales me platicaba mucho de Tlaxiaco, entonces siempre tuve esa esquinita, ¿no? Y siempre me hablaban, no, que el país chiquito, que las gentes, un montón de cosas bonitas. Entonces cuando yo, no, pues aquí iba a haber ferrocarril, y que las hilachas, la industria, que había fábrica de algo, todo eso me decían, pero nunca había estado plasmado como tal, ¿no? Así es. Entonces cuando yo empiezo a investigar, pues qué tema, ¿no? De la época prehispánica, no sé, ¿no? La verdad, es una hondura, pues. ¿Por qué? Porque hay que estar investigando nombres, periodos, todo ese tipo de cosas. Entonces, de repente, me dicen por ahí, bueno, ¿por qué no hablas del París chiquito? Entonces, con todo eso que yo tenía de las personas adultas, empecé a recopilar datos, ¿no? Claro. Y bueno, pues yo la verdad radico en Oaxaca, pero voy y vengo cada tercer día. Entonces en ese inter me iba yo a las bibliotecas a investigar algo de Tlaxiaco. Y la sorpresa de todos es de que Tlaxiaco, pues obviamente se distinguió en un tiempo, en los tiempos de Don Porfirio, de ahí el nombre, cuando Tlaxiaco alcanza su máximo esplendor a nivel estatal, nacional e internacional. Por eso es Tlaxiaco en los tiempos de Don Porfirio, porque cuando
empiezo yo a leer las enciclopedias, empiezo yo a leer todas esas revistas que hablan de don Porfirio, porque yo soy admirador de don Porfirio. Por ahí encuentro un pequeño, dos renglones que decían: la primera batalla importante que Porfirio Díaz ganó ocurrió en Tlaxiaco en 1866. Entonces empiezo a sacar la relación Tlaxiaco-Díaz. ¿Y qué relación tan estrecha guarda don Porfirio con Tlaxiaco? Entonces en mi libro apunto los 3 capítulos: primer, segundo y tercer encuentro Tlaxiaco-Díaz. Cuando Tlaxiaco le da albergue a don Porfirio, cuando Tlaxiaco es la cura de don Porfirio, y obviamente es la gloria militar. Y yo te quiero comentar una cosa, Soraya, porque a veces como tlaxiaqueños, como oaxaqueños, pues a veces no le damos la importancia que tienen esos hechos históricos, más cuando se habla del viejo dictador, porque también así lo trato en mi libro, y la relación que guarda con Tlaxiaco, ¿no? Decir que Tlaxiaco, fíjate, fue donde ganó Porfirio Díaz su primera batalla importante, es que convierte a Tlaxiaco en la punta de lanza para derrotar a la invasión, a los invasores europeos. Y como consecuencia, al ser el primero, pues obviamente Porfirio Díaz pone la primera piedra aquí en Tlaxiaco de la que sería nuestra segunda independencia nacional, para vencer al emperador Maximiliano, a los invasores europeos. Entonces, esa importancia que yo le doy en el libro, pues obviamente tiene que ver con lo que no nos hablan de Tlaxiaco, pues. Este libro, que me siento muy halagado en haberlo hecho, pues le da a Tlaxiaco un plus que nada más de oídas tenía, pero nunca se había escrito, y mucho menos se había documentado y se había establecido de dónde salen esa información. Pues que aquí lo importante no es hacer un libro, lo importante es fundamentar el libro. ¿De dónde sacas la información? Porque de lengua me como un plato, pero ¿de dónde la sacaste, no? ¿Qué libro consultaste? Entonces, ese tipo de cosas es lo que hacen interesante al libro. ¿Dónde está fundamentado el libro? Entonces, es un trabajo de investigación que un servidor realizó. ¿Cuántos años? 2 años. 2 años para recabar toda la información, o 2 años para hacer el libro, o en global. Global, 2 años. 2 años. Desde que me paré del estado de coma, empecé a recuperar, a acaparar información, a estudiar todos los libros que tenía. Muy bien. Cuéntanos un poquito de Porfirio Díaz y sus batallas en Tlaxiaco, si las hubo, y cuántas fueron. Mira, las batallas de Porfirio Díaz, te voy a comentar que Porfirio Díaz vino a Tlaxiaco. Fueron varias batallas las que combatió don Porfirio. Él cuenta que en la loma del barrio de San Pedro, ahí preparó a su ejército con sus ondas, porque eran con ondas, no se tenían armas, Soraya. Entonces preparó a su ejército con dorada y se metían para San Diego, y ahí bajaban a la calle de Porfirio Díaz. Era la calle principal de Tlaxiaco en aquellos tiempos. La calle principal de Tlaxiaco era la calle de Hidalgo. ¿Aquí no? Sí. Entonces, eran las calles principales de Tlaxiaco, Soraya, en aquellos tiempos. Pero, pues, obviamente, fue el plus de don Porfirio, y Tlaxiaco, con ese tipo de personas que se dedicaban al comercio y a la industria, pues empezó a florecer todo eso aquí en Tlaxiaco. Entonces, el primer palacio municipal, que es el que está donde están los portales ahí del reloj, pues ese fue el primer palacio municipal, y eso lo descubrí por accidente, porque por ahí se hablaba, ese palacio municipal pertenecía a don Elías Bolaños Ibáñez, uno de los hombres más ricos de Tlaxiaco en aquellos tiempos. Pero por azares del destino, Elías Bolaños Ibáñez le pide un préstamo a don Luis Vega Santos de 132,000 pesos, si no mal recuerdo, de los de entonces, porque don Elías Bolaños Ibáñez quería incursionar en la minería, y agarra, pues no le va bien, y don Luis Vega le pide sus centavos, y en eso pues obviamente le quita muchas propiedades Luis Vega Santos a Elías Bolaños Ibáñez.
Por eso cuando, pues algo curioso, cuando empieza la revolución, es Elías Bolaños Ibáñez quien se rebela en contra de Porfirio Díaz. Fíjate. Así va el chisme. ¿Qué tal? Interesante conocer nuestra heroica ciudad de Tlaxiaco. Y 3 veces. Y 3 veces. ¿Por qué Y 3 veces? 3 veces heroica ciudad de Tlaxiaco. Muchas veces nos han dicho que por una batalla en el Cerro Encantado, que vino Morelos. 26. Y obviamente, pues sí, fue verdad eso. Pero los hechos, la 3 veces heroica ciudad de Tlaxiaco tiene que ver mucho con acontecimientos de la vida nacional, no por hechos aislados que aquí ocurrieron, Claro. sino por acontecimientos de la vida nacional, por ejemplo en la independencia, con la batalla del Cerro Encantado y cuando vino Morelos aquí a Tlaxiaco. En la guerra de reforma, la guerra de reforma, pues obviamente en Tlaxiaco se mata a los mártires de la reforma, en San Pedro, y obviamente Tlaxiaco se le denomina ciudad de los mártires de la reforma. En ese tiempo también Tlaxiaco es el primer municipio que se adhiere a las leyes de reforma. Fue el primero. Fue el primero. Y de ahí, obviamente, Porfirio Díaz pues, obviamente gana sus batallas importantes. Después de la reforma viene la intervención. Y con Isaac Narváez, Porfirio Díaz se va a luchar a Miahuatlán, La Carbonera y al sitio de Oaxaca. Entonces, si nosotros vemos esas situaciones, pues Tlaxiaco no es 3 veces, muchas veces heroica, pero que se engloban en 3 acontecimientos de la vida nacional. Y por último, la regeneración tuxtepecana, cuando Porfirio Díaz con el plan de Tuxtepec llega a la presidencia de la República con apoyo de los tlaxiecos. Para que veas. O sea que Tlaxiaco tenemos mucha historia. Creo que tenemos mucha historia y tenemos que rescatarla. Tenemos que rescatarla y lamentablemente Yo creo que para que estamos por los suelos. Para que tengamos identidad tenemos que leer un poco de historia, esos jóvenes. Entonces, con mucho gusto compartimos estos momentos con Soraya y bueno, pues estamos viendo un poco de historia de Tlaxiaco, ¿no? Muy bien, nos vamos con otra. Se sabe que Porfirio Díaz, como uno de los mejores estadistas del mundo y de su época, mencióname alguno de sus mejores obras a nivel nacional. El ferrocarril. El ferrocarril. Sí, a fuerza, porque fue el que comunicó a México. El ferrocarril, el teléfono, el telégrafo, la luz eléctrica. Para 1908 Tlaxiaco ya tenía luz eléctrica. Sí, o sea, para 1908 Tlaxiaco tenía luz eléctrica. ¿Y que capaz fue uno de los primeros? Sí, después de la ciudad de Oaxaca, Tlaxiaco, 1908, y la regaló Emilio Pimentel. Entonces, si queremos un adelanto de su tiempo, jóvenes, pues el ferrocarril, el teléfono, el telégrafo y la luz eléctrica que don Porfirio metió a México, a nivel nacional, pues. Entonces, por eso, incluso fíjense lo que es la vida, el ferrocarril que comunicó a México en el año de 1910 fue el ferrocarril que movilizó a las tropas carrancistas. Era el medio de transporte más eficaz en aquellos tiempos. Y México lo tenía. ¿Qué tal? Para que vean cómo es su charro, ¿eh? Échese ese tronco no. a Luña. Aquellos que hablan mal del general Díaz. Se sabe que Porfirio Díaz, como uno de los mejores estadistas del mundo y de su época, menciona algunos de sus mejores obras en el estado de Oaxaca, en Tlaxcala. En Macedonio de Alcalá. También él. A fuerza. Es una obra, es un teatro, el Teatro Macedonio de Alcalá, que fue hecho por el gobernador tlaxiaqueño, Emilio Pimentel, de Tlaxiaco. El gobernador más honrado que ha tenido este estado era de Tlaxiaco. Y se llamaba Emilio Pimentel. Era un hombre. O sea que el Teatro Macedonio Alcalá es un. Fíjate que te voy a comentar una cosa. Cuando nos hablaban a nosotros del teatro, que Tlaxiaco tenía un teatro, porque ese sale descrito en las fiestas del centenario, cuando las gentes iban todas de pipa, guante y bombín y las Marías todas emplumadas y todo. Bueno, pues el teatro data de 1884, Soraya, y se dice que el teatro de Tlaxiaco era una réplica del Teatro Macedonio Alcalá.
¿En dónde está ubicado? Aquí en Teatro Hidalgo, Teatro Colón, aquí donde está el botón. Ok. Pegadito. Portales. Ándale, esos portales de la botica. Uh-huh. Ahí estaba, donde está ahorita una caja comercial, una caja de sí, una de ahorros. Una caja de ahorros. Okay. Entonces ahí está el teatro. Y obviamente, pues era de 1884. Entonces, esos jóvenes no podemos ser la réplica de lo que todavía no existía. No. Porque el Teatro Macedonio de Alcalá es de principios del siglo XX, es de 1908, si no mal recuerdo. Y de Tlaxiaco ya tenía teatro en el año de 1884. ¿Cómo te parece? No, pues no. Entonces, si quieren una obra importante de Don Porfirio, una obra emblemática, pues obviamente es el Teatro Macedonio de Alcalá, que es un teatro precioso. Una obra que hizo también el tlaxiaqueño Emilio Pimentel, que tenía la misma frecuencia de Don Porfirio, es la estatua que está en el Cerro del Fortín, de Liceo Benito Juárez. También esa. Ese también la hizo. ¿Y aquí en Tlaxiaco? Aquí en Tlaxiaco, pues está el kiosco, que fue un regalo, y obviamente todo el favor de Don Porfirio para la industria tlaxiaqueña. Por eso Tlaxiaco floreció y por eso Tlaxiaco fue grande en los tiempos de Don Porfirio. Se dice que el kiosco de Tlaxiaco, cuando se ordenó su construcción, fue donado por Porfirio Díaz. Eso se dice. Eso se dice. Eso se dice, y afortunadamente tenemos, creo que está muy bien conservar al menos la base, porque de que yo me acuerdo el kiosco, pues ha sido el kiosco siempre, y se ha conservado esa originalidad, obviamente ya con otros materiales, pero se ha conservado esa originalidad del kiosco. El hemiciclo a Porfirio Díaz, hubo un cuate que lo tiró, por cierto, si no mal recuerdo, tiraron el busto de Porfirio Díaz, no tiene mucho, porque el busto era, la base del busto era un poco más alta. Sí. Y aquí, fíjate que ahorita me acordé de Don Porfirio, algo curioso. Deja tu celular, pues sí, que chiste, a pelo. Pues sí, porque aquí me tiene a pelo y espérate. No, es que tú eres maestro, pues. No, pues no tanto. No, pues digo, te voy a comentar una cosa. Fíjate que en el libro también lo establecí. Cuando yo investigué la relación que guarda Porfirio Díaz y Tlaxiaco, pues obviamente se estableció que en el libro que en la esquina de Porfirio Díaz con Benito Juárez está una casa que hoy pertenece a la señora Flora. Ahí operaba la logia de los Hermanos de la Luz, y se dice que en esa casa Porfirio Díaz se ordenó como masón, y obviamente pues lo anoto en el libro, mucha coincidencia que si se ordenó como masón en esa casa, pues esa calle se llama Porfirio Díaz, ¿no? Así es. Son coincidencias que a veces saltan a la luz, pero pues, coincidencia al fin, ¿no? Pero sí, ¿Y tendrá algo esa casa? Ya no. No, es una joya arquitectónica esa casa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya entraste? Ya. Fíjate que lo que me ha dado este libro es que se me abran muchas puertas de las personas, la confianza de las personas. Pásale, ve, observa, puedo tomar foto, puedes. Entonces, de esa casa, la señora Flora me permitió entrar, a quien le envío un saludo, muy respetuoso, muy agradecido. Entrar a esa casa. Esa casa tiene portales estilo mudéjar, que es otro aporte que yo hago aquí en el libro. Después de la ciudad de Oaxaca, Tlaxiaco es la ciudad donde florece ese estilo arquitectónico, el mudéjar, el estilo de los moros. Cuando la península ibérica es reconquistada por los cristianos, entran los moros que se deciden quedar en la península, se les denominó mudéjar, que quiere decir que no emigra, y al estilo que ellos realizaron, pues, se les denominó mudéjar. Entonces, después de la capital del estado, Tlaxiaco, es donde más florece ese estilo arquitectónico, y esa casa tiene portales estilo mudéjar. Está preciosa esa casa. Para fortuna de los tlaxiaqueños, pues la señora Flora tiene la intención de conservarla y la está restaurando, pero es una verdadera joya arquitectónica esa casa. Tlaxiaco tiene muchas casas preciosas y de ese estilo arquitectónico. ¿Cómo cuál otra?
de ese estilo arquitectónico. Así es. En la casa de don Mario Hernández Manzano. Sus portales son de estilo mudéjar, ahí lo apunté. La casa de don Macario Ramos, en paz descanse. La casa de donde está la clínica de Hidalgo. Esa casa era de estilo mudéjar. Sí. La casa de la familia Acevedo es la única casa que se conserva de 2 niveles y portales estilo mudéjar. Entonces son estilos arquitectónicos que han pasado desapercibidos y que todos los tlaxiaqueños decimos que son estilo arábigo. No, el término correcto es estilo mudéjar. Los portales que están enfrente del reloj, ¿qué estilo son? Mudéjar. Mudéjar. Los que están donde está señor Miguel Ángel Martínez Oseguera. Ajá, sí. Son de estilo mudéjar. Son de estilo mudéjar. Son los más visibles, obviamente, ¿verdad? Sí. Pero son de estilo mudéjar los portales. Se habló mucho, bueno, se habla mucho aquí entre los tlaxiaqueños el tema del kiosco, que pues alguien por ahí lo quitó, le puso otras cosas, le puso otro material, ya no es el material que lo que era el verdadero kiosco. Bueno, ¿Sabes algo de eso? Pues sí, yo creo que era de madera, hasta donde yo tengo entendido. Ahora sí voy a hablar de lo que yo vi. Los barandales eran de madera y teníamos que entrar, porque esas escalinatas no tienen mucho que las pusieron, entonces teníamos que entrar por abajo del kiosco y tenía la escalera, para entrar propiamente dicho a la base del kiosco. Sí, pero se conservó, o sea, yo lo que vi, se conservó el estilo arquitectónico. Esos leones que dicen que no son los mismos, bueno, yo los que vi hasta ahorita han sido los mismos, pues. Que ya le echaron su manita de gato, pues ya es otra cosa. Pero que no se la echaron bien, ya es otra cosa. Sí, pero pues sí se han habla sido... que no son los mismos, que, bueno, pues ahora sí. que del material, que no es lo hablan los señores ya grandes, que ellos pues dicen es que no son los leones, son igualitos, pero el material no lo es. Ah, bueno, eso sí no sé. Eso sí. No puedo hablar lo que no me consta. Okay. Pero que sean la misma forma, así todos medios dibujados, así son. Se habla también que había una estatua de Porfirio Díaz acá. No, era de Miguel Hidalgo. ¿De Miguel Hidalgo? Sí. Ya no se ha visto. No, ya no se ha visto. Ya alguien por allá dijo, uña la amiga. Préstame. Y hasta... Sí, pues se sacaba en los desfiles del 16 de septiembre esa estatua de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, así sí, es. ¿cómo no? Pues ya no se ha visto, creo que... Agárralo. Creo que ahí el presidente ya dijo, algún presidente que pasó, le haber dicho, sí, presta para acá. Sí, a lo mejor también se destruyó, no podemos hablar cosas pero sí, yo sí me acuerdo haber visto la estatua de Miguel Hidalgo. ¿Qué opinas de un tlaxiaco actual? Pues se tiene que rescatar, ¿no? Se tiene que mejorar, se tiene que conservar. Y yo veo un tlaxiaco actual lleno de oportunidades. Yo veo un tlaxiaco actual con vistas a ser una potencia económica. ¿Por qué? Por todo lo que les narro. Porque Tlaxiaco tiene cultura, Tlaxiaco tiene historia, Tlaxiaco tiene futuro. Tiene todo. Las rutas comerciales que nosotros tenemos datan desde los tiempos prehispánicos. Entonces, cuando llegan los españoles hacen suyas esas rutas y obviamente con don Porfirio, pues obviamente igual, siguen siendo las mismas rutas. Tlaxiaco al día de hoy fue aislado por la carretera que se hizo, pero obviamente Tlaxiaco tiene su esencia, pues. Tlaxiaco tiene un toque especial que lo hace diferente a los demás. Simplemente les voy a comentar una cosa. En el mes de octubre, hablé acerca de la iglesia de Santa María de la Asunción, de nuestra parroquia. Así es. Todas, me atreví a decir, y lo sostengo, que la iglesia es de 1548. Pero esta es la única iglesia que tiene un estilo, sus retablos, su interior es de estilo neoclásico, que difiere completamente de todas las iglesias que yo conozco, que datan de ese siglo, y que su estilo arquitectónico, todas son de estilo barroco. Entonces, Tlaxiaco tiene un toque especial, que es cuestión únicamente que se descubra, pues.
Entonces, ese tipo de cosas hacen diferente a Tlaxiaco de los demás. Por ejemplo, la iglesia. Entonces, el retablo de la iglesia, la imagen que yo saqué en mi libro data de 1897, esa fotografía. 1897. No, 97. 97. Okay. Sí. Entonces, ese retablo que nosotros vemos actualmente, donde está apostada la imagen de Santa María de la Asunción, es del siglo XIX. Sí, o sea, tiene su historia, pues. Entonces, obviamente, cuando se hace el retablo, se hace apegado a las descripciones que hizo Fray Francisco de Burgoa cuando habla de Tlaxiaco y la descripción de Tlaxiaco. Entonces, es importante rescatar todos esos datos que yo te estoy comentando, pues para ponerle un plus a Tlaxiaco, para que las nuevas generaciones conozcan la importancia de Tlaxiaco, pero que no se queden con la historia, sino que pues hagan nueva historia, pues. O sea, lo importante de la historia es conocer los errores para no cometerlos. Quien conoce su historia, pueblo que conoce su historia, no está condenado a repetirla. Entonces Tlaxiaco tiene mucha historia, tiene muchas cosas que la verdad, a lo largo de estas investigaciones que he realizado, pues me sale otro libro, pues, sin broncas. ¿Lo piensas hacer? Claro, trabajo en eso. ¿Este año? No, Espérate, no te calientes, ya pronto, ya. Háblanos un poco de la iglesia. ¿Te quieres saber? Todo. Bueno, no acabamos ahorita, ¿no? No, es una cosa, no. ¿Qué año? 1548. 1548. Se habla, se escucha que a esa iglesia, a la hora de pararla, a la hora de construirla, simplemente nomás no quedaba. Sí, pues está la leyenda de las princesas. De las princesas, así es. Que se sepultaron vivas, ¿no? Un poco nada más, algo corto. No, sí, son leyendas, porque la iglesia se edificó, según cuentan, en 1948, cuando se hace el plano de cambiar 1948. la residencia. Fíjate que antes de que te hable yo de eso, te voy a comentar una cosa. Una vez caída la Gran Tenochtitlan, lo primero que hace Hernán Cortés es mandar a los españoles a apaciguar la guerra entre mixtecos y zapotecos. Entonces, los primeros que llegan, ni tardos ni perezosos, en 1521 llegan los primeros españoles a apaciguar las guerras aquí en Oaxaca. Cuando llega Hernán Cortés a la Gran Tenochtitlan, le pregunta al gran Tlatoani de dónde traía el oro, ¿no? Y él dijo de Oaxaca. Por eso las primeras expediciones son para Oaxaca. Entonces la iglesia se empieza a edificar en el año de 1540. En el año de 1548, en advocación a Santa María de la Asunción. Y obviamente se habla de las princesas vírgenes que se enterraron en la iglesia porque la iglesia se caía al estar, porque dice que la iglesia se edificó en un lugar fangoso, en una ciénega. Una vez, ¿dónde está ahorita? ¿Dónde está ahorita? Una ciénaga. Incluso un libro establece, ya, ¿no vamos? No. Tú tranquilo. No pregunto, pues, si está chocando. No, es que dice que hay mensajes. Entonces ¿sí? les estoy diciendo que nos manden los mensajes para yo pasártelos. Bueno. Yo dije, ya, sonó la chicharra, vamos. No, jamás. Entonces, ¿qué te estaba platicando? De la iglesia. De la iglesia. Estaba fangoso. Era un suelo fangoso y obviamente se edifica la iglesia, pero la iglesia se caía. Estamos en zona sísmica. Así es. Entonces la iglesia se caía. Ana María Alcuerve fue a la ciudad vaticana y le pide al Papa un consejo para que la iglesia no se caiga. El mismo Papa le dice que tiene que hacer un sacrificio. Entonces hay 3 princesas que se sepultan vivas a fin de que la iglesia no se vuelva a caer, y sobre esas princesas se cuenta que está edificada la iglesia de Santa María de la Asunción. Pero fueron vivas, ¿no? Vivas y vírgenes, sin pecado, pues. Sin pecado original. Sin pecado original. Háblanos ahora un poquito, bueno, déjame leerte los mensajes, ¿no? ¿Te parece? Sí. ¿O no?
Después ya nos vamos a un cortecito para descansar un poquito, para que el amigo aquí se relaje. A ver, dice, el kiosco ya no es el mismo, se llevaron la anterior estructura. Dice, la fluidez con la que narra los sucesos históricos favorece el aprendizaje. Muy bien, Lee Jesús Meidú. Saludos. Saludos, Lee Eufemio, excelente trabajo. Se aprende mucho de la historia de nuestro Tlaxiaco. Hace años fui a Culiapan de Guerrero y platiqué con el encargado del ex convento que existe ahí, y el señor conocía mucho de Tlaxiaco. Me comentó que el reloj y la iglesia fue diseñada por un italiano. ¿Qué sabe de eso? ¿Un italiano? Ajá. No, la iglesia no sé. Según la... Espérate, me calientes, espérate. La iglesia, sus constructores fueron Benito Hernández, Fray Benito Hernández. La iglesia. La iglesia, okay. Son los constructores. Entonces no pueden, digo... ¿Había un reloj en la iglesia? Sí, cómo no, lo quitaron en el 85. Ese reloj era... ¿Para dónde está? Ah, eso sí, quién sabe. No, eso ya lo investigaste. No, ya no, sé y que... si lo sabe, no lo va a decir, obvio. No, obvio, ¿no? Obvio, no, sí. Obvio, sí. no, ahorita me dices tú. Pues fíjate que hay varias versiones. En el 85 desapareció. Sí. ¿Qué tal? 85. ¿Qué presidente anduviera por el 85? Si no mal recuerdo. Pues no me acuerdo, pero pues ahorita le rascamos y ahorita le rascamos, a ver qué presidente. Pero varias personas hablan que ese reloj, la maquinaria del reloj, estaba en la biblioteca municipal. Entonces ese reloj, hasta donde yo tengo entendido, fue quitado porque constituía un peligro, y sí, creo que tienen razón, porque eso, el reloj que estaba en la iglesia es una construcción aparte de la iglesia. Okay. Entonces ese reloj se había separado de la iglesia y obviamente constituía un peligro. Ese reloj era de piedra, su casco era de piedra, y su maquinaria estaba hecha aquí en Tlaxiaco. Entonces sí constituye un peligro, porque la torre del reloj, por así decirlo, está pegada a la iglesia, sí tiene un tanto así de separación. Entonces sí era un peligro. Digo, no, yo quisiera que se rescatara y se pusiera el mismo reloj, porque le da un toque ahí a la iglesia. ¿En dónde está? Viendo la iglesia a la izquierda. Estaba ese reloj con números romanos. Eran números romanos, pero sí se quitó porque sí constituía, hasta donde yo tengo entendido, un peligro. Pero nunca se volvió a colocar ese reloj. Pues no sean malitos, devuelvan el reloj, no hay que ser. Pues no sé quién se lo llevó, pero... No sean cabrones, devuelvan, no lo devuelvan, ¿no? En el 85, sí, no me gustó en el 85. No los devuelvan, ¿no? ¿O tú cómo ves? Pues sí, ¿no? Bueno, muy si bien, no, vámonos a un descanso de las 8. 3 minutitos nada más, para que el amigo aquí se relaje, se desestrese. Regresamos en 3 minutos. Muchísimas gracias a todos los que ya están conectados. Ayúdenme a compartir. Voy a dejar una imagen del reloj. Ayúdenme a compartir. Por ahí les van a dejar una imagen del reloj. Ahorita regresando, nos platicas del reloj, en qué año lo construyeron. ¿Te parece? Perfecto. Regresamos 3-5 minutos, no nos tardamos más. Excelente noche. Sigan compartiendo historia. Estamos con el licenciado Eufemio Ibáñez Reyes. ¿Cómo te cambio de mamá y de papá de ti? Ya veo. Muy bien, vámonos, regresamos.
Regresamos aquí al Cafecito con Soraya. Recuerde, mañana tenemos una cita a las 7 de la noche. Estará con nosotros la profesora Ita Ortiz Silva. Estará aquí con nosotros Ita Ortiz Silva. Muy bien, licenciado Eufemio Ibáñez Reyes. ¿Y ahora sí? Ya quedó. Por fin, ya era hora que se me pegara. Pues regresamos. ¿En qué nos quedamos? Háblame un poquito de la revolución. Antes me ibas a hablar un poco del reloj Tlaxiaco. ¿De reloj? Sí. Así que ¿cuál de los dos? Del reloj, la chulada que está sola y que hasta por fin la dejaron solita, esa chulada de Maíz Prieto que tenemos ahí, de monumento. No, el que desapareció en el 85. Que por cierto, ayúdenme a investigar quién fue presidente en el 85. Quiero saber, tengo esa duda. ¿Cómo eres quisquillosa, de veras, Como soy de mamadonavajas, Sí, sí. Soy tremenda. Ok. Bueno. Del reloj. ¿En qué año? 1947. 1947. Había un comité integrado por don Enrique Simancas, Aurelio Calvo Villafañe, esta señorita Herminia Robles, entre otros que procuraron, fueron los encargados y obviamente la maquinaria del reloj la regaló el señor Francisco Cue. Por cierto, que te voy a comentar una cosa. Don Pancho Cue, como le dicen aquí en Tlaxiaco, vino a Tlaxiaco a probar suerte cuando en Tlaxiaco floreció en esos tiempos la fiebre de la minería, y por eso vino don Pancho Cue a probar suerte aquí a Tlaxiaco, y aquí conoció a la señora. ¿Los años, Los años 30, 40. Sí, porque Tlaxiaco fue después de la revolución, después de la caída de don Porfirio, después de la revolución, después de los cristeros, viene la fiebre a través de las minerías a Tlaxiaco, y obviamente don Pancho Cue viene a probar suerte. Te voy a comentar una cosa rápidamente, ahorita se me iluminó. En aquellos tiempos Tlaxiaco trabajaba el mineral de los tejocotes, de aquí de San Juan de Mixtepec, y la verdad he descubierto que somos una tierra muy rica en recursos naturales, para todos aquellos de San Juan de Mixtepec, para todos aquellos de los tejocotes. De esa tierra sacaban 500 toneladas de antimonio mensual. 500 toneladas mensuales, en un tiempo en que no había caminos, en un tiempo en que no había pavimentos, y que los baches en tiempo de lluvia se tapaban con el mismo mineral de antimonio. Fíjate, entonces, retomando lo del reloj, don Pancho Cue, don Francisco Cue, dona la maquinaria, y él mismo trae la maquinaria a Tlaxiaco. Quien hace el desplante del reloj pues es un director de obras públicas del estado de Oaxaca, es el que vino a hacer el desplante del reloj, y obviamente es una obra que proyectaba el progreso de Tlaxiaco a mediados del siglo XX. Que fue tequio, ¿no? También por los tlaxiaqueños. Sí, también se hacía el tequio, pues. Antes era el famoso tequio. Antes la gente estaba acostumbrada a hacer tequios, antes la gente estaba acostumbrada a construir las cosas con su esfuerzo, por eso las cuidaban, pues. Por eso siempre he dicho que lo que cuesta lo cuidas, pues, y lo que no te cuesta pues se hace fiesta, siempre ese es mi dicho. Entonces, cuando la gente trabajaba pues procuraban un bien común, y obviamente el reloj, la torre del reloj, la base del reloj, pues es el máximo ícono de identidad de los tlaxiaqueños actualmente, ¿no? Entonces es importante conservarlo, es importante respetarlo, y obviamente tener un cuidado especial al reloj. ¿Solamente era el reloj o había una fuente? Había una fuente. La primera descripción de Tlaxiaco, que data del siglo XIX, okay. Manuel, ¿cómo se llama? Acabo de decir su nombre, espérame. Bueno, la descripción del siglo XIX habla que Tlaxiaco en su plaza principal tenía una fuente y un obelisco, ¿no?, en medio. Posteriormente por el reloj. Ya después se quitó ese obelisco y se quedó la pura fuente, y posteriormente viene el reloj público municipal, que es de 1957. Empezaron los trabajos desde antes, ¿no?
Es en el 47 en cuando se empieza a inaugurar incluso por partes. Primero el pedestal, luego la torre, y así, hasta concluir con la maquinaria propiamente dicha. Porque ese reloj hay que tener como ¿cuántos años? Se echaré lápiz. Del 47. Ese es el pedestal. Ese es el pedestal. Y aparte está la torre propiamente dicha. Porque el reloj público de Tlaxiaco, pues es para izar la bandera nacional, pues. Es esta bandera, pues. Pero no es, y ya se hizo la forma del reloj público. Entonces, ese reloj pues, se fue hecho por un arquitecto que no me acuerdo el nombre, pero el que acabó, porque primeramente había un reloj público. Fidencio Cruz se llamó el albañil que diseñó el reloj. Fidencio Cruz, perdón. Y les voy a comentar, se habla del reloj de Tlaxiaco como como es París chiquito, pues que la Torre Eiffel, que el Big Ben, y no, o sea, cuando uno ve el reloj de diversas formas, de diversas vistas, pues el reloj, yo me atrevo a decir que está inspirado en el Empire State de Nueva York, edificio que se construyó en la década de los 30 en aquel país, y el reloj público de Tlaxiaco es de la década de los 40. Entonces, cuando nosotros vemos al reloj público, viéndolo de abajo, pues obviamente tiene mucha similitud con el Empire State de Nueva York, que fue un ícono de su tiempo también, ese edificio en aquella ciudad de Estados Unidos. Ese reloj que tú nos hablas ahorita, ¿se pudiera como proteger? Claro. ¿Patrimonio cultural? Pues no. ¿Se pudiera proteger como monumento histórico? Sí. Sí se puede proteger. Sí, porque y se debe de proteger, porque pues, al ser un monumento que nos da identidad como tlaxiaqueños, al ser un monumento que ha servido de inspiración a los diversos pueblos de la Mixteca, yo creo que se debe de proteger, se debe de conservar y se debe de respetar. Entonces la ley de monumentos históricos establece que son monumentos históricos todos los edificios construidos del siglo XVI al siglo XIX. Por eso nuestro reloj no está dentro de los monumentos históricos, porque pertenece al siglo XX. Pero para aquellos que me están escuchando, ¿se puede proteger el reloj público de Tlaxiaco? Sí, siempre y cuando lo hagamos, siempre y cuando promovamos esa protección a ese reloj público, que considero que se debe de proteger. Es necesario ya. Porque nos da identidad. Ese reloj en un tiempo pasado fue una proyección por el adelanto y el progreso de Tlaxiaco. Entonces se debe de proteger, porque es nuestro máximo icono de identidad, el reloj de Tlaxiaco. Creo que se podría decir que es el único icono. No. Pues bueno, pues para mí sí. ¿Para ti sí? Para mí sí. Hay un monumento a la identidad también, pero bueno, ese recién. Pero el reloj es el que ha servido de inspiración para muchos relojes públicos de los poblados de la Mixteca, y uno de esos es el reloj público de Yodomeca. Que es más o menos parecido. Es parecido más o menos. Ok, ¿nos ibas a hablar un poquito de? Ya ni me acuerdo. ¿De qué nos iba a hablar? Se me olvidó a mí también. Algo me ¿La revolución? La revolución. Mira, bueno, cuando hablamos de la revolución en Tlaxiaco, pensamos que es por pues es por el movimiento que surgió por culpa de Porfirio Díaz, por decirlo así. Pues fíjate que te voy a comentar algo de la revolución que me acordé. Esos jóvenes, pongan atención, les voy a decir una cosa. Con el movimiento revolucionario que encabezó Francisco Madero, el objeto de la revolución era la caída del viejo dictador, de Porfirio Díaz, ¿estamos de acuerdo? Pero Porfirio Díaz, jóvenes, cae 11 meses de iniciado el movimiento maderista, y el movimiento revolucionario dura 11 años.
Entonces, con la caída de don Porfirio, pues carecía de sentido la Revolución Mexicana, porque el objetivo ya estaba cumplido. Sin embargo, a lo largo de la historia, pues como se destruyó todo lo que dejó don Porfirio, industria porque cerraron todos, comercio porque ya no hubo fluidez, todas las importaciones se perdieron y obviamente todas las arcas nacionales se vaciaron. Porque alguien me decía por ahí que don Porfirio nos dejó pobres. Eso es mentira. Porque cuando Porfirio Díaz se va, México tenía una moneda en oro macizo. Esos jóvenes, esos pesos eran en oro macizo. Entonces no podemos decir que Porfirio Díaz fue el malo de la película. No, discúlpame, pero no. Los que echaron a perder al país, con respeto de todos, fueron los revolucionarios, que no supieron, una, ponerse de acuerdo, y dos, al momento de ganar el movimiento revolucionario, manejar lo que Porfirio Díaz se había dejado. Entonces, empieza la revolución en el año de 1910, pero Oaxaca, pues obviamente era cuna del general, y Oaxaca dijo, yo no me meto, ¿no? Pero Oaxaca tenía un problema. Oaxaca era la quinta economía nacional en su reino. Y agarra y entra al poder el licenciado José Inés Dávila, que era un gobernador interino, porque Francisco Canseco había renunciado por el golpe de Estado que le había organizado Emilio Carranza, hermano de don Venustiano. Que don Venustiano siempre negó que él hubiera autorizado ese golpe de Estado, pero se llevó a cabo. Francisco Canseco huye, bueno, no huye, es aprendido, y lo rescatan, renuncia y entra José Inés Dávila, que por cierto, muchos libros hablan que José Inés Dávila es de Tlaxiaco, era abogado, era erudito en las leyes. Cuando hace el decreto de 3 de julio, en un libro establece que José Inés Dávila, ahora sí que se aventó el decreto de su ronco pecho, y obviamente se dice que es de Tlaxiaco, pero digo se dice, porque un servidor ya le he rascado, bueno, ya he ido a investigar al registro civil y no encuentro un acta de nacimiento de José Inés Dávila que diga que es de Tlaxiaco para que yo pueda decir esa afirmación. Entonces, José Inés Dávila se avienta el decreto de soberanía y separa a Oaxaca de la federación, mano. Y obviamente con esa separación al presidente Carranza le llega a sus oídos que Oaxaca, Guerrero y Chiapas se van a unir a la República de Guatemala. Entonces no se puede, eso sí, discúlpame, no estoy de acuerdo que ningún estado de la República se separe, porque México es uno solo y se acabó. Entonces Carranza manda a los carrancistas a apaciguar a José Inés Dávila, y José Inés Dávila viene a Tlaxiaco. Pero investigando, les voy a comentar una cosa. José Inés Dávila, bueno, sí lo puse en mi libro, fue diputado por Tlaxiaco. José Inés Dávila conocía la Mixteca, pero José Inés Dávila tenía un querer en la Mixteca, mano. Fíjate. ¿Qué tal? Bueno, tenía una novia, pues, para que me entiendan, ¿no? Para que no malinterpreten. Para que no malinterpreten, pues, ¿no? Ok. Entonces tenía una novia en Tlaxiaco, José Inés Dávila. ¿No sería de una comunidad? No, era del centro. No, José Inés Dávila. No sé. No hay nada. No. Hasta el momento Ya le he no has investigado, encontrado. y por más que le busco José Inés Dávila, sé dónde está su casa, dónde fue su casa en Oaxaca, sobre la calle de Pino Suárez. Pero propiamente dicho, no he encontrado ese acta de nacimiento. Entonces por eso Tlaxiaco, muchachos, se convierte en la capital del estado de Oaxaca en el año de 1916, porque aquí funcionaron los poderes del estado, y por eso le puse en el libro Capital de la República del Sur, con ese movimiento de adhesión de Guerrero, Oaxaca y Chiapas a Guatemala. Empieza la revolución, pero jóvenes, no por culpa de don Porfirio Díaz,
sino por el movimiento de soberanía que se gestó 5 años después de la caída de don Porfirio Díaz. Y obviamente el decreto de soberanía es del 3 de julio y don Porfirio Díaz muere el 2 de julio de 1915. Ya ni existía don Porfirio Díaz. Y la revolución estaba en su máximo esplendor. Cuando él murió. Sí, ya murió de 85 años. Ya Porfirio Díaz deja la presidencia de Soraya porque ya estaba grande, ya se dormía en las reuniones, tenía un dolor de muela que los médicos mexicanos no podían curar. Ya las naciones extranjeras ya pedían más garantías porque ya no veían sólido a don Porfirio por la edad. Y obviamente pues, sus ministros renunciaron, se quedó solo el dictador. Entonces, pues dijo, pues ya, ahí se ven, pues. Él ya hizo lo que tenía que hacer en su tiempo y en su momento, y bueno, renuncia a la presidencia de México, y se viene el movimiento de soberanía 5 años después. Sí, se casó con Delfina Ortega, que era su sobrina, hija de su hermana Manuela, y se casó con su segunda esposa, llamada Carmelita Romero Rubio, que su nombre de pila es María Fabiana Sebastiana Carmen Romero Rubio. María Fabiana Sebastiana Carmen Romero Rubio Castelo de Díaz Mori, para que veas. No, una pila bautismada ahí sin bronca. ¿Algún otro nombre que le haya faltado? Pues no, está como la emperatriz Carlota, ¿no? Ya ves, tiene un nombre kilométrico, Diego Rivera. No, sí. María Carlota, Amelia, Victoria, Clementina, Leopoldina de Sajona, Caborca, y Orleans y todo, tan no manches. Eso no cabe en un acta de nacimiento, ¿eh? Definitivamente no. Muy bien. Fíjate que ahorita hablar ya, dejando un poquito el tema de historia, nos vamos a adentrar ya para también ya... ¿Ya acabamos? Ya, los tiempos aquí en Cafecito son caros, son de 15,000 pesos, ¿sabes? Pues perdóname, no. Andamos cobrando por el momento. No, pues ahí muere. No, pues familia, córtalo. Me hubieras dicho antes. Me hubieras dicho antes de la llamada, chintrolas. No es cierto. Fíjate que él es licenciado en Derecho. Sí. Sí, ¿verdad? Titulado. Tú lo has dicho. Titulado, ok. Quisiera que me platicaras, bueno, que me dieras tu opinión como abogado. A ver, como abogado. Y a lo mejor la pregunta que te voy a hacer, híjoles, vamos a lastimar un poquito de corazones. Pero... Bueno, me reservo mi derecho, sí, ¿no? Pero no voy haciendo el diablo. Ajá, y bueno, vas a decir, me reservo. Está permitido que voy a hablar del comercio. ¿Estás de acuerdo? Es un poquito preocupante, ¿no? Ese tema, ¿no? Aparte. ¿Por qué? Digo, ¿por qué? Porque pues ya sabes que lastimamos corazones, herimos susceptibilidades. La cosa es, nos podemos, tú como abogado, ¿tú te puedes adueñar de un espacio público? No. ¿Por qué? Porque es público. Porque es público, su palabra lo dice todo. Lo dice. ¿Qué pasa cuando hay personajes, no voy a decir nombres porque no, cuando hay personajes que dice, yo te lo rento, yo te lo cobro, pero es un espacio público? ¿Qué pasa ahí? O sea, la ley, ¿cómo me puede amparar a mí? Bueno, a ver, espérame tantito. Vamos a hablar de que del comercio informal de Tejeco. Sí, así es. Pues ya no hay. Del que había y de las pequeñas personas que siguen diciendo, pues yo me pongo en la calle que yo quiera porque es mía, yo cobro, yo vendo y punto. Mira, yo creo que los espacios, quiero hacer una aclaración, no estoy en contra de los ambulantes, aclaro, estoy en contra de la fijación de un comercio en una vía pública. Eso sí, no. Ahora, respecto de tu pregunta, yo no estoy en contra de los ambulantes porque yo fui ambulante, pues yo fui taquero, sí, claro. Bueno, te acordarás de eso. Entonces, estar en contra de una persona que busca un beneficio económico para llevar el sustento a su hogar, nunca estaré yo en contra de él. Estoy en contra de que se ponga un comercio fijo en una vía pública. Bueno, tú me estás preguntando ¿qué procedería? Bueno, hay reglamentos. Hay un reglamento municipal que establece que no se pueden adueñar de las calles.
Sin embargo, pues no se aplica. Entonces, reglamento de buen gobierno. ¿Cómo se llama el reglamento del gobierno? No, ¿otro? No, hay uno. Ok. ¿El de bando de policía? Ándale, sí. Bando de policía, ajá. Y bando de policía y buen gobierno. Así Ándale, es. ya me acuerdo. Bueno, entonces ahí establece que no se puede establecer Vías públicas. un comercio en vías públicas, ¿no? Sin embargo, pues se ha establecido, padecimos un ambulantaje de más de 10 años fijo, más de 10 años. Más de 10 años fijo. Entonces, pues yo creo que yo vi con muy buenos ojos, y lo digo públicamente, no tengo mayor problema, de que se les haya dado un espacio en el mercado de San Miguel, porque yo siempre he dicho, oye, pues si quítalos de aquí, perfecto, pues darles un espacio, ¿no? Sí, así es. Entonces, digo, porque así tampoco se vale de que una patada y ya vámonos, no. Entonces yo vi con muy buenos ojos que el actual presidente les diera un espacio en el barrio de San Miguel, en el mercado de San Miguel, y bueno, pues para mí está perfecto. Ahora, que se apropien de las calles, pues la verdad sí no porque, por tres razones muy importantes para todos. No porque se destruye el patrimonio histórico y cultural de Tlaxiaco, se destruye la infraestructura de Tlaxiaco, y obviamente en tiempos modernos no se puede permitir por la pandemia que sufrimos, pues estamos a tope de una pandemia, y yo creo que no es posible tener el centro lleno de puestos, no es posible, porque seríamos un poco de infección para todos, pues. Sí, muy fuerte. Y muy fuerte. ¿Por qué? Porque pues, en el centro aglomeran multitud de personas, más si es sábado, ¿no? Entonces no creo que sea, no lo veo viable. Y yo no estoy en contra del ambulantaje, porque yo fui ambulante, pero sí no me parece justo de que se arruinen de las calles. ¿Qué opinión tienes de la actual administración? Es sí me reservo mi derecho, no hay maravilla. Sí, Sí, yo nada más dije eso porque es mi sentir como tlaxiaqueño, es mi sentir como ciudadano, dar una nueva imagen, una nueva perspectiva a Tlaxiaco. ¿Tú verías bien? Dirá Eufemio, esta ya me está metiendo en camino. Sí, ya va a empezar. Esta Hablo lo muchacha que... es lista. Sí, ya veo. No, para nada. No son las preguntas de modo de que te incomodes, nada, ni ahora sí son preguntas por ahí para meterte en alguna dificultad, no, jamás. Ya hasta se me fue lo que te iba a preguntar, eso te digo todo. Otro tema. No tenía yo nada. Se me fue, ¿ya viste lo que haces? ¿Lo que ocasionas? Sí, ¿no? Ya ves, pues. Bueno, ¿te gustaría que el mercado se hiciera una vez a la semana nada más? ¿Sábado? Pues se ha hecho desde siempre. ¿Te gustaría que volviera un día nada más? ¿Por qué no? Si eso es tradición también. Fíjate. Sí sería... Fíjate lo que te digo. ¿Cómo no? Si es tradición. Ese mercado es de... Tlaxiaco Mercado, pues. Tlaxiaco Mercado, más allá de los tiempos de Don Porfirio, pues. O sea, el día de plaza en Tlaxiaco es el sábado. Entonces, ¿por qué no? Pero no es más un día de plaza. O sea, todos tenemos derecho a llevar. Pero que se entienda, ¿no? Que se entienda que nada más es un día, no hacer el berrinche y decir aquí me planto y muévanme. ¿no? O sea, que quede bien claro y escrito, es sábado y vámonos. Vámonos. Media vuelta, o sea, no que... Algo, bueno, ya que te metiste en Honduras, yo sí quiero... Ya que me metí en problemas. Sí, me metiste en esa Honduras, pero yo sí veo con muy buenos ojos que ahora el comercio ande en las colonias, en La Mazata, en San Pedro. Yo lo veo con muy buenos ojos, porque así se dispersa el comercio, claro. O sea, hay más generación de empleos. ¿Por qué? Porque va a haber un día ahí, otro día acá, y no se aglomera todo en el centro. O sea, yo lo veo con muy buenos ojos. Que sería bueno que todos los barrios, ¿no? Agarraran un día. Somos 7 barrios, ¿no? Somos 7 barrios. 7 días a la semana 7 ya la días. hicimos. Pues ahí está, ¿no? O sea,
Este muchacho es listo, les digo que es listo, pues sí. ¿O no es cierto? Sí, 7 días. 7 días que no somos 7 barcos Sí, como 7 excelente. pecados capitales. Así es. Está todo dado. Entonces, Solucionado el problema. pues yo digo, sábado es ya de plaza. Sábado, flaquear Nada por más. mercado. Yo lo veo con muy buenos ojos. Y veo con muy buenos ojos que ya la gente se organiza para ir a cada barrio, a Loma Santa, a San Pedro. Creo que los miércoles son de Cañada María, ¿no? Miércoles creo que Cañada María, sí, ¿no? Sí, pues cómo no. Ok. Sí, yo fui. Sí, miércoles creo que es. Sí, cómo no. No, ¿qué no es en San Pedro miércoles? No, ¿No? Investigaré. Por favor. Voy a investigar eso. ¿Qué me tienes que dar? Platícame algo de tu calle, Héroes de Chapultepec, que ya es andador turístico. ah, sí, no. Sí, pues el proyecto. ¿Cómo lo ves tú a futuro? Yo creo que todo cambio para bien, sea bien. Está bien. Si es Veo un que cambio. le están echando muchas ganas los vecinos y eso, Sí. qué bueno. Qué bueno Yo que creo haya que- motivación. Yo creo que todo cambio para bien está bien. Yo no tengo mayor problema. O sea, ¿Has apoyado, has aportado? claro, ¿Has estado con ellos en decir, en reuniones, en decir, sí, le entramos? porque no estoy en reunión, estoy con los centavos, no está para mi maceta. Pero ahí está. Sí. Muy bien. Todo cambio para bien de Tlaxcala está bien. Punto. Sea de la persona que sea, pero que sea para bien. Nada más. Yo no tengo mayor problema en decir, oye, que esto, si es para bien, adelante, pues. Lo que no me gusta es que luego se aprovechen de eso. Lo que no me gusta. Suele pasar. Ah, claro, pues. ya. Suele pasar, sí. No, no, sí, espera, tienes razón. eso sí no me gusta. O sea, si es para Tlaxiaco, entramos. Pues unos de acá, tu Sorayita. Queremos ver a nuestra tierra bien. Sí, es que somos un verde. Uno es nativo, Sí. uno es nativo, natural de esta tierra. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Muy bien, tenemos por ahí preguntitas, amigos. No, dice que no. ¿Qué no quieres? El amigo Eufemio así como dice, ya, ¿no? Ya. Ya cámbiale de chip, ¿no? Ya. Muy bien. Ajá. ¿Qué opinas de la pandemia, Eufemio? De esta triste y lamentable que muchos tlaxcalteños han perdido la vida, familias completas, enfermos, padre y madre se han ido. ¿Qué opinas de la pandemia? Mira, lo que yo te puedo decir de la pandemia, de lo que yo opine, yo creo que pues, así que Dios nos libre, ¿no? Tenemos que cuidarnos, ayúdate que yo te ayudaré. Es muy lamentable ver que personas a las que uno aprecia se van. Es lamentable ver que las personas están enfermas, que uno no pueda ir a solidarizarse con ellas por miedo, porque uno también tiene familia. Es muy triste ver que pues, así que agarres a tu ser querido y te lo lleves solo. Es muy triste ver, la verdad, es cuando se pone a prueba. La pandemia ha puesto a prueba a toda la humanidad. En todos los aspectos. ¿Qué estamos haciendo? Estaba viendo las noticias que no salió del laboratorio, que salió de un animal. Bueno, pues entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Pues el ser humano está destruyendo todo. Estamos haciendo un ciclo de vida vicioso. ¿Y qué quiero decir con esto? Las grandes civilizaciones, la romana, la egipcia, han caído por la gran ambición que han tenido. Yo creo que el hombre no es dueño de la naturaleza, el hombre forma parte de la naturaleza y en ese sentido tiene que contribuir a que haya un equilibrio ecológico con la naturaleza. Nosotros somos parte de, no somos dueños de. Entonces, la pandemia nos ha puesto a prueba, la pandemia, como seres humanos, como tlaxcalteños, nos ha dejado un muy mal sabor de boca. Por algo traemos cubreboca propiamente dicho. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de salir. Antes decían que no, que se iba a acabar el mundo y que se iba a colapsar la economía.
¿Cómo se iba a colapsar una economía tan poderosa? Pues por una pandemia poderosa. Todas las grandes economías del mundo, mi padre me enseñó a mí una cosa, que si no trabajas se te acaba el dinero. Y cómo toda potencia, la misma regla que se aplica en la casa se aplica en los países. Si tú no trabajas, ¿de dónde vas a tener recursos para solventar tus necesidades? Y endeudándote, pero pues está igual, o sea, se ha colapsado todo económicamente, que es lo que más afecta. Ya no puede ser uno normal. Los cines se cierran, centros de diversión se cierran, todo uno en 4 paredes, aislado, con su desinfectante, con su gel, con su alcohol, todo por miedo a salir a la calle. La verdad, digo, es una época que nos tocó vivir, y yo lo único que les puedo decir a todos, y a ti, Soraya, pues cuidémonos un poco y que Dios nos bendiga. Si tenemos fe, esos jóvenes, hay que tener fe, porque estos son momentos de que hay que tener fe. ¿Por qué? Porque el virus ya está en el ambiente y solamente el Creador nos puede salvar. Dicen que cuando te toca aunque te quites, y cuando no te toca aunque te pongas. Así es. Entonces, pues solamente hay que tener fe, porque pues, la vida tiene que seguir, y si no te mueres de COVID, te mueres de hambre. Entonces, pues la verdad va para todos, mis respetos para todos. La verdad me han dolido algunas muertes que han sucedido en Tlaxiaco, y por otras también he respetado su dolor. La verdad, va para todos. Bueno, pues esto puede ser de la pandemia COVID-19. Bueno, dice, más programas de estos es bueno para conocer la historia de Tlaxiaco, para que nuestros gobernantes no hagan burradas. De parte de Juan Arango. Muchas gracias. Y los troles, pues no te los leo, ¿no? No es cierto. Yo les digo fantasmas, ¿eh? Felicitaciones, primo Nancy Ibáñez. Muchas gracias. Está estudiando hasta México la maestra, la profesora. Sí, de hombre. Preescolar, sí, ¿no? Sí. De preescolar, Nancy Ibáñez. Saluditos, amiga, ¿estás por allá? Los troles, por favor, esos troles. Tense quietos ahorita, tense sosiegos. Por favor, he tenido muchas solicitudes de amistad, que yo les digo fantasmas. ¿Fantasmas? Entonces, que la verdad no he aceptado, no he aceptado, porque son muchas personas que la verdad digo, unas no conozco y otras, pues nada más están pendientes, no me gustan eso. Discúlpenme, pero no. Ahorita que hablaste de los troles, son puros fantasmas, puras personas. No, y ahorita en esta época de la política, ¿cómo abundan las solicitudes, Sí, pero no, yo me quedo con los que tengo. No, si le van a mandar ni se emocionen, porque no se las va a aceptar, pues. Yo ya le iba a mandar. Sí se las acepto, pero hay cosas que checo para aceptar una solicitud. Entonces yo sí les hago esa aclaración, porque me han reclamado porque no acepto. Es que no, pues no tengo esa confianza, esa es la palabra correcta, para aceptar solicitudes. Pero la información que un servidor maneja es pública, no es privada, y obviamente pues, estoy a sus órdenes siempre. ¿Ya acabamos? Dice, tenemos algunas preguntas de Pepe. ¿Sí? Por ahí échamelas, porque ya me está reclamando, y para qué quieren que a ver, por allá. Ya te las mando. A ver, ahorita tenemos aquí unas para que no me estén reclamando que no te las hago. Si no, imagínate. Muy bien, oye, Fabio, ¿por qué acervo cultural jueves? Jueves de dato pasó a Jueves de dato. ¿Por qué? ¿Por qué el nombre? ¿Y por qué el día? El jueves de dato, ¿no? Sí. Bueno. Que hoy es jueves. Hoy es jueves de dato pasó a acervo cultural. Lo hiciste en la... ¿Cómo se llama? ¿La zapatería? Hospital del Calzado. Hospital del Calzado. Saludos allá, Hospital del Calzado. Muy bien, ¿por qué? Jueves, un servidor da clases, es catedrático. Entonces, en los viernes, bueno, porque ahorita no aplica, ¿no? Por la pandemia. En los viernes los muchachos ya pedían, maestro, no denos chance, ¿no? Pues tenemos ganas de ir a divertirnos. Y para que no me pidieran ese viernes, pues les metía un dato histórico en los jueves, y ya los tenían entretenidos, y ya no tenían forma de aletear para el viernes. Okay. Entonces por eso nace el jueves, y era desde antes del libro, y mucho esto, ya era jueves de dato.
Ah, ok. Y jueves de dato para su acervo cultural, porque yo siempre he dicho que hay que fomentar la cultura, el interés en las personas, para que tengan un interés en conocer las cosas, pues. No solamente historias, sino cualquier tema, tengan un interés en conocer. Por eso es jueves de dato para su acervo cultural. Ok, te preguntan, ¿fue verdad lo de los esclavos de Valle Nacional? Fue en los tiempos de Don Porfirio. Bueno, hasta donde yo sé tenían trabajos forzados. Dos, el kiosco ya no es el mismo, se llevaron la anterior estructura, bueno, se nos pregunta. Pero no, eso no, eso era de madera, pues ya no servía. ¿Tlaxiaco puede regresar a esos momentos de prosperidad? Si lo quieres, sí. Con todo lo que tiene Tlaxiaco sí puede llegar a ser una potencia económica de la Mixteca. Tlaxiaco tiene naturaleza, tiene historia, tiene arquitectura, tiene unos lugares preciosos. Simplemente Tlaxiaco es la ruta por excelencia para irnos a todos los lugares de la Mixteca. Por eso Tlaxiaco es el corazón de la Mixteca, porque todos los caminos conducen a Tlaxiaco. Muy bien, saludos a Eufemio Ibáñez de parte de su prima Magali y de toda la familia Chapultepec. Ahí está, muchas gracias. Te están viendo ahí en Muchas gracias. la familia Chapultepec. Por allá, ¿alguna otra preguntita por allá que tengamos? Bueno, si la sé con todo gusto, y si no, pues me van a ¿Qué disculpar. opina de la masonería? ¿Qué opinas de la masonería? ¿Qué opino? ¿Sí? Nada. ¿Nada? ¿Eres Mi masón? respeto. Nada más. Muy bien, pues ya nos están viendo 31, mira, se conservaron. Muchas gracias. Pues se conformaron, ya nos echamos dos horitas. ¿Ya? 2 horitas ya. Por acá, quiero que nos presumas tu libro, a ver si lo puedes ahí que lo vean en la cámara. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Cuánto cuesta? Platícanos. Esos jóvenes, gracias a este trabajo que se lo dediqué a Dios, la gente cree en mí para seguir trabajando y escribiendo por Tlaxiaco. Mucho te agradezco la confianza. Este libro lo pueden ustedes adquirir en la calle de RAM número 5 o en el Zócalo de esta ciudad, lo metió Fernando Robles. Y muchas gracias por tu atención, Soraya. A todos ustedes, muchas gracias por creer en mí. Te voy a dar en próximas fechas van a tener noticias de un servidor en el nuevo trabajo que voy a presentar. Entonces, La primicia no me la puedes dar, vamos a esperarnos. espérame tantito, pero yo una vez te la estoy dando en tu programa, por la atención que has tenido en invitarme. Y obviamente, gracias a todos por creer en mí, gracias a todos por el apoyo que me han dado. Y siempre he dicho que soy una persona agradecida con Dios y con los que me han apoyado. Entonces, este trabajo un servidor lo realizó, este trabajo un servidor lo promueve. Los jueves de dato son para aquellas personas que no tienen la posibilidad de adquirir el libro. No se los regalo porque no lo van a apreciar. Si quieren, se los puedo dar en abonos, no hay ningún problema. Pero el jueves de dato es para aquellas personas referentes a este libro, para que tengan una cultura general, para que sepan de la historia de Tlaxiaco, para que sepan lo que hubo en Tlaxiaco. Y el jueves de dato simplemente es sin fines de lucro. Yo no gano un solo peso partido a la mitad por los aportes históricos que un servidor da. Los doy con mucho gusto y les doy para que todas aquellas personas vean el jueves de dato, tengan algo en que inspirarse, tengan algo en que ver. La visión, pues depende de ellos. En Tlaxiaco hay talento, en Tlaxiaco hay gente de éxito, en Tlaxiaco hay gente creativa. Y yo por eso estoy con esos jóvenes, porque los jóvenes son los que van a tener en sus manos al nuevo Tlaxiaco, porque uno pues simplemente va de paso. Y este libro que un servidor realizó, la verdad, jóvenes, este libro, yo no soy nadie si no es gracias a este libro. Y muchas gracias por todas sus atenciones, Soraya. La verdad, te agradezco mucho que me hayas invitado a la promoción del libro, para haberme permitido abrirme
de capa con todos los que nos ven, de haberme permitido pues, ser simplemente Eufemio. Pues. Así es. Yo creo que el paisano se ve alzado, pero a mí me enseñaron, muchachos, que la humildad no viene en los trapos, sino que viene en la forma en que tú trates a tus semejantes. Un servidor es natural. Si me buscan, me encuentran. Y yo creo que se han dado cuenta que un servidor, lo que no le gusta no va a hablar, lo que le sienta del corazón lo va a decir. Y vuelvo a repetir, este libro fue una manda que yo cumplí, estoy por cumplir la otra, y obviamente a Dios gracias por todas las satisfacciones que me da el libro. Hay cosas que el dinero no puede comprar, Soraya, y esto que yo hago, vuelvo a repetir, sin fines de lucro, es para que todos lo conozcan, para que todos lo vean, para que todos lo lean. A veces hay gente, ¿por qué? Porque no nos enseñaron a leer. Hay gente que no le gusta leer, entonces prefiere las cosas más digeribles. Entonces, pronto tendrás noticias. Voy a presentar un nuevo trabajo en próximas fechas y muchas gracias por tu atención. ¿Qué costo tiene tu libro? 200 pesos. 200 pesos, perfecto. 200 pesos el costo de este libro, 200 pesos para que usted lo pueda adquirir en calle RAM número 5 o en Portales, en el parque, en el parque Porfirio 10. Muy bien, vamos a leer ya las últimas. Muy bien, por acá dicen, a ver, la última pregunta y nos va. Es la última y nos vamos, dejan mis muchachitos. Paga y vámonos. Sí, paga y 15,000 vámonos. pides. 15,000. No, Así no. me sacaron de un troll que 15,000 pesos cobró. Sí, esos jóvenes no me cobró un peso, simplemente me invitó. Jamás. Porque yo pagar, pues, la verdad, si no tengo para mí, pues menos para Soraya, ¿verdad? Bueno, ojalá que les paguen. No, es ahí a mis trolecitos. No cobro esa cantidad. Dice, pregúntale qué obra publicaría haría si fuera presidente municipal. Eso de que si hubiera y eso no, porque yo no tengo otras prioridades. Entonces ahorita, eso de que presidente No están ahorita en tu mente. no está en mi mente, discúlpeme, no está en mi mente y no me gusta con ese tipo de preguntas. Bueno, por acá te mandan un mensaje, dice que veas la película, o no sé si ya la viste, El Valle de los Miserables. Ah, está buena. ¿Ya la viste? Sí. Sí, porque yo hablo maravillas de Don Porfirio, pero también tuvo, por eso fue la revolución, también tuvo sus errores, ¿no? Y esos errores fue que no se equilibró la riqueza, porque así como había muchos ricos, pues había muchos miserables, pues. Nada más que ahí les va a esos, es decir, porque luego. La pregunta es, para esos que la película, la pregunta es, ¿se erradicó la pobreza? ¿El campo floreció? ¿México recuperó su esplendor económico? Para todos aquellos que hablan mal de Don Porfirio, pues ahí está. Sí he visto esa película y también soy consciente de los errores que tuvo Don Porfirio, ¿sale? También soy consciente de todas esas desigualdades sociales, porque incluso pues, eran muy marcados las gentes de dinero y las gentes humildes, ¿no? Pues eran puros de pantalones de manta. Así te pasa. Muy bien, pues fíjate que ahorita, me mandaron otro mensaje. No, ya tranquilo, ya relájate, ya es de felicitaciones. Muchas gracias. De felicitaciones, me dicen que cuando se vuelve a repetir, cuando él me diga, cuando él me acepte otra invitación, yo encantada que venga. Hoy fue una noche de historia, de conocer a nuestra un ciudad. cafito de Soraya de historia, de ¿no? historia, conocer un poquito, y nos falta que conocer mucho, Femio. Y te hago la invitación públicamente. Tú dime, ¿qué día vuelves a regresar al Cafecito con Soraya para seguir hablando de historia? Creo que hay mucha gente, los 30, los 40, yo sé que mañana lo van a estar ve y ve,
están interesados en conocer un poquito de nuestra heroica ciudad de Tlaxiaco. Sí, pues dime, mira, hacemos una cosa. Una nada más. Dime. Échate. Espérame que estoy buscando el mensaje. No te Aquí digo, está. luego le soplan. Luego me están soplando, tengo pues. cabeza para todo, pues tú ¿Y tú entiendes. crees que yo sí? No, tú ya me viste, pero mira, excelente charla llena de apuntes interesantes, nos hace viajar a través de la historia, enriquece nuestra cultura en medio de tanta palabra de políticos. Hoy fue un jueves muy interesante. Jueves de dato, no se lo pierdan, es un jueves de dato especial para dentro de 8 días. Jueves es especial. Es un jueves de dato especial. Perfecto. O sea, tienen su plus, pues ya. Muy bien. Entonces, ¿quedamos para cuándo? ¿O nos ponemos de acuerdo Mira, después y ya avisamos? Dame chance, checamos. y ¿qué te parece? Te dije que en unos días vas a tener noticias mías. Sí. ¿Qué te parece si te doy la noticia y nos ponemos de acuerdo? Perfecto, muy bien. Pues ¿Te vamos a parece esperar. la noticia? Y si no, pues no pasa nada. No, si no me parece la noticia, pues te digo, hasta la No, próxima, ya. baby. Sí, así como es Soraya, pues también. Ya saben cómo soy yo, ya. Él me conoce, creo que estudiamos la secundaria, ¿no? ¿verdad? No, ¿qué pasó? No. Yo me pensaba. Si mis en ojos unos no brillan es por lo 30. mucho que he sufrido, no, y es más grande. Ahora sí me dio mi santa, ¿verdad? Córtale. Ya córtale, ya vámonos, Me ¿no? caías bien. ¿Cuánto? Pensé que éramos amigos, pues. Él viene que le voy a dar y fue al revés. Aquí fue al revés. Nunca, no. No, jamás. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad, gracias por esta plática, gracias por aceptar la invitación a Cafecito con Soraya. Espero que no sea la última vez y créeme, las puertas de esta tu casa, las puertas del programa siempre van a estar abiertas el día que tú me digas, ¿sabes qué? Quiero otra noche de charla, otra noche de plática, créeme que seas bienvenido siempre. Pues la vamos a tener, nada más dame chance, estoy trabajando. Y vuelvo a repetir, van a tener noticias de un servidor pronto. Entonces, a ustedes, pues, por favor, muchas gracias por todo. Y bueno, nos vemos el próximo jueves de dato, ¿no? Jueves de dato. No se los Dentro pierdan, de 8 jueves de días. dato. ¿Sale? Muy bien, pues amable auditorio que están viéndonos, ¿cuántos? 30. Bueno, pues muchísimas gracias a esos 30. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Tenemos a la profesora Ita Ortiz Silva aquí en Cafecito con Soraya. Dentro de 8 días ya tenemos 2 invitados, luego les voy a decir mañana quiénes estarán dentro de 8 días. Muchísimas gracias. Los que gusten un espacio, no es necesario tema político, hablar, conocer muchas cosas en esta heroica ciudad de Tlaxiaco siempre es importante. Solamente comunícate o dime, quiero un espacio, lo que es en el programa, con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Por supuesto, ya sabe usted, se pega en la frente sus 15,000 pesitos y vámonos, señores. Muy bien, gracias. Ya ahorita. Oye, voy a pagar en abonos, man. Eufemio ya está sudando así como que chinga, ¿dónde Sí, voy a sacar no. los 15,000 pesos? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Que Oye, tengas una muchas- excelente noche para todos, igual una excelente noche. Mañana tenemos una cita aquí, 7 de la noche. Nos vemos. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego.